Continuamos con nuestro estudio de la palabra de Dios. Estamos viendo la sexta dispensación, la dispensación de la gracia. Cuando estuvimos en nuestra última clase vimos todo el panorama de lo que era la gracia y también vimos el juicio en esta dispensación. Tomamos un tiempo más prolongado para explicar el juicio, porque a través de ese juicio vamos a poder entender cómo van a ser los acontecimientos para la próxima dispensación, que es la dispensación del reino. Terminamos de ver cómo va a ser los acontecimientos que van a suceder en ese periodo terrible que va a ser la tribulación. Pero luego de la tribulación, determinada la tribulación, van a suceder una serie de acontecimientos que son muy importantes entenderlos desde el punto de vista de la escatología. ¿Qué eventos son los que van a suceder? Ya vimos entonces vimos qué es lo que va a suceder en ese tiempo. Entonces vamos a pensar un poco en esta dispensación, cuál es la responsabilidad del hombre durante esta dispensación. Recuerden que dijimos que el pacto enfatizaba lo que Dios iba a hacer y la dispensación lo que el hombre tenía que hacer. El personaje clave en esta dispensación es nuestro Señor Jesucristo. Y también vamos a ver qué es la iglesia, porque la iglesia tiene una parte muy importante en la dispensación de la gracia. La extensión del periodo es justamente desde el comienzo de la iglesia, Hechos capítulo 2, hasta la segunda venida de Cristo con sus santos. Eso es muy importante. Después, en otro estudio vamos a ver las venidas del Señor Jesucristo. Y debemos saber diferenciar la venida que Cristo viene por nosotros de la venida que Cristo viene con nosotros. La porción general de la Escritura, entonces, Hechos capítulo 2 hasta Apocalipsis capítulo 19. Y ahora lo que vamos a ver, algo interesante, en cuál es la característica o estado del hombre durante nuestra dispensación. Vimos cada característica o estado. Comenzamos con una característica o estado ideal. Recuerden, en el Edén el hombre era inocente, después vimos que no fue más inocente, después vimos claramente que el hombre tenía que ejercer justicia, y así sucesivamente. Vimos de Abraham que debía permanecer en fe, vimos en la dispensación de la ley que el hombre tenía que obedecer toda la ley. Pero en esta dispensación vamos a ver que la característica o estado del hombre es que el hombre es constituido un pecador. En esta dispensación, que es la nuestra, vamos a ver claramente que el hombre es constituido un pecador. Esto se manifiesta en las Escrituras bajo algunos aspectos que son interesantes. ¿Por qué el hombre es pecador? En primer lugar, porque el pecado le es imputado en que pecó en Adán. Romanos capítulo 5, versículo 12. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Imputación significa atribuirle a alguien alguna cosa. Dios nos dice claramente que somos pecadores, pero no solamente por el pecado le es imputado en que pecó en Adán, sino que también el pecado le ha sido transmitido porque el hombre recibió una naturaleza pecaminosa. Claramente, el hombre es pecador. Romanos capítulo 7. A través del libro de Romanos podemos ver claramente cómo el hombre es pecador por naturaleza. Romanos capítulo 7 es la experiencia de Pablo, y Pablo dice claramente: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Pablo en Romanos capítulo 7 dice claramente que hay una ley en su propio cuerpo, que es la ley de sus miembros. Versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. No solamente pecó en Adán, no solamente recibió una naturaleza pecaminosa, sino que también está bajo pecado por orden o decreto divino. Dios dice claramente en su palabra que el hombre es pecador. Romanos capítulo 3, versículo 9, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos, absolutamente todos, están bajo pecado.
Fíjense cómo Dios dice claramente que el hombre es pecador. Pecó en Adán, recibió una naturaleza pecaminosa. Dios dice claramente por orden o decreto divino que el hombre es pecador. Pero en cuarto lugar, el hombre es pecador por la práctica de hechos pecaminosos. Claramente Romanos capítulo 3, versículo 10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Claramente el hombre, delante de los ojos de Dios, el hombre es pecador. Y Dios está esperando que el hombre le busque, que busque en Cristo el perdón de los pecados. La responsabilidad del hombre, entonces, ¿cuál es? Reconocerse a sí mismo pecador, claramente. ¿Cuál es el fracaso en esta dispensación? Lo vimos cuando estuvimos estudiando la última clase, es justamente el rechazo de la salvación. El hombre deliberadamente rechaza la salvación. El hombre natural rechaza la salvación, aunque esta salvación es ofrecida en forma completa, en forma gratuita, en forma libre. Nunca antes han existido en toda la historia de la humanidad una época en la cual el hombre, a través de los diferentes medios de comunicación, puede ofrecer el mensaje de Dios de diferentes maneras. Pero nunca antes en la historia de la humanidad ha habido una época en la cual el hombre rechace de forma tan deliberada el mensaje de gracia en cuanto a la salvación. Ahora, también no solamente el rechazo de la salvación, sino que el fracaso en esta dispensación es la apostasía. ¿Por qué? Porque tenemos no solamente una iglesia verdadera, sino que también tenemos una iglesia profesante. Esa iglesia profesante en el día de hoy ha entrado en la apostasía y continuará así hasta los días en que el Señor Jesucristo venga a buscarnos. El juicio resultante en esta dispensación es la tribulación. Como ya estuvimos viendo en nuestra última clase, el mundo que rechaza al Señor Jesucristo entrará en lo que se llama la tribulación. Pero aún en la tribulación, Dios va a intervenir en gracia, claramente. ¿Por qué? En primer lugar, porque va a salvar y va a llevar a su iglesia para que su iglesia no pase por la tribulación. Después de haber visto los juicios terribles que van a suceder, que van a caer sobre este mundo, ¿cuánto debemos agradecerle a Dios por el hecho de que somos salvos y que la iglesia no va a pasar por la tribulación? También vimos que va a haber gracia en la tribulación porque muchos van a ser salvos durante la tribulación. Y lo vimos claramente en Apocalipsis capítulo 7, con esos 144.000 que van a comenzar a testificar. Y vimos también que después en Apocalipsis capítulo 7 vamos a ver que una gran multitud de personas va a ser salva durante la tribulación. Y incluso vamos a ver claramente que la gracia se va a manifestar en la tribulación cuando Él va a volver en las nubes con su iglesia para libertar a su pueblo en la nación de Israel, justamente de esa época terrible de lo que va a ser la última parte de lo que es la gran tribulación. Y ahí vemos que Dios claramente va a manifestar su gracia. Ahora, nuestra próxima dispensación que tenemos que ver es justamente la dispensación del reino mesiánico. Para entender esta dispensación tenemos que ver, recuerden el cuadro que estuvimos viendo. En ese cuadro teníamos las dos venidas de Cristo y justamente teníamos allí en ese cuadro cómo va a ser la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Luego de que el Señor Jesucristo vuelva otra vez aquí a la tierra para comenzar para la batalla de Armagedón, luego de esta batalla, una serie de eventos y de juicios van a suceder y esos juicios van a dar paso a lo que va a ser el reino milenial. Ahora vamos a explicar un poco de esos juicios. Todos los pactos tienen promesas futuras
que van a tener su total cumplimiento en la persona del Señor Jesucristo. Por eso en el reino milenial se van a cumplir todos los pactos. ¿Por qué? Porque Cristo va a estar presente. Y recuerden que cada pacto tenía su total cumplimiento en la persona del Señor Jesucristo. Desde el edénico en adelante, claramente, cada pacto nos mostraba una característica, un rasgo, algo de la revelación de Dios sobre su maravilloso plan. Entonces, en el reino milenial, todos los pactos van a tener su total cumplimiento en la persona del Señor Jesucristo. En la batalla de Armagedón, luego de la batalla de Armagedón, tenemos el inicio de la séptima dispensación, que es la dispensación del reino mesiánico. Apocalipsis capítulo 20. En esta dispensación hay una serie de juicios que van a suceder justamente en el inicio, antes del inicio de la dispensación del reino. El primer juicio que nos menciona la palabra de Dios, que es muy importante, es el juicio de Israel. Es el juicio de Israel. La tribulación ha sido un periodo de juicio para la nación de Israel. Recuerden que Dios le había ofrecido en la dispensación de la ley, a través del nuevo pacto, que Él iba a transformar su mente, sus corazones, sus pecados iban a ser perdonados, pero Israel rechazó el ofrecimiento de Dios y Dios dejó de lado a Israel y comenzó a trabajar con la iglesia. Pero luego que terminó el programa de la iglesia y la iglesia es arrebatada, claramente Dios continúa con su programa. La tribulación es justamente la continuación del programa de Dios con la nación de Israel y el juicio. Dios está castigando a la nación de Israel y preparándola para la venida de su Mesías. También la tribulación es un periodo de juicio para las naciones gentiles. Pero terminada la tribulación, ya vimos que no todos van a morir. Entonces el Señor Jesucristo, estando aquí en la tierra, al volver otra vez, ya vimos en la última clase que el anticristo junto con el falso profeta iban a ser lanzados justamente allí al infierno, al lago de fuego, y después de ahí Dios va a juzgar a la nación de Israel. Este juicio, tenemos varias profecías del Antiguo Testamento, por ejemplo, Ezequiel capítulo 20, versículo 30 al 34, del 34, hasta el 38, Ezequiel capítulo 20, versículo 34 al 38, nos da un vistazo de ese juicio y cómo va a ser, cómo Dios va a juzgar a la nación de Israel para ver si esta nación ahora es digna de entrar o no entrar en el reino. Jesucristo habló sobre este juicio en forma de parábola allí en Mateo capítulo 25. Ya que hemos estado tomando Mateo 24 y 25, vamos al Evangelio de Mateo y allí en el capítulo 25 el Señor Jesucristo va a hablar justamente a través de dos parábolas sobre este juicio para la nación de Israel. Una es versículo 1 al versículo 13, es la parábola de las vírgenes. Y otra parábola, versículo 14 al versículo 30, es la parábola de los talentos. A través de esas dos parábolas el Señor Jesucristo le está hablando a la nación de Israel. Recordemos que en Mateo no encontramos a la iglesia. Acá estamos en terreno judaico. Todo lo que estábamos viendo de Mateo capítulo 24 habíamos visto que era la tribulación. La primera parte era el principio de dolores, la segunda parte era la gran tribulación. Y terminamos viendo claramente que la segunda venida del Señor Jesucristo la encontrábamos allí en Mateo capítulo 24, versículo 29 en adelante, cuando el Señor Jesucristo vuelve otra vez aquí a la tierra, una serie de acontecimientos, lo vimos claramente que el cielo se iba a abrir, las potencias de los cielos serán conmovidas y Cristo vuelve. Luego de eso tenemos
el juicio sobre la nación de Israel, a través de dos parábolas, la parábola de las vírgenes y la parábola de los talentos. La parábola de las vírgenes se refiere a la nación de Israel. La palabra, el concepto de las 10 vírgenes no es la iglesia, de ninguna manera. Acá se está refiriendo a la nación de Israel. Esto sería, entendiéndolo, entendamos todo el concepto de lo que es el tribunal de Cristo. Después vimos las bodas del Cordero, la esposa ya se ha ataviado, ya está pura, sin mancha y perfecta, y es presentado el esposo, el Señor Jesucristo, y todos esos acontecimientos suceden en el cielo. Pero el milenio es justamente, en el concepto de toda esta figura, es como la luna de miel para la iglesia. La iglesia regresa aquí a la tierra con el esposo, y el esposo es el Señor Jesucristo. Israel, en este caso, es el cortejo. Claramente, aquellos que vienen a recibir al esposo. Nunca en la Escritura la iglesia es comparada con un grupo, con un número, sino siempre es un cuerpo, un individuo. El concepto de vírgenes está hablándole a la nación de Israel. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 2, la iglesia es una virgen casta y pura, pero nunca un grupo de vírgenes. Siempre está hablando de un cuerpo, de una unidad. En cambio, para Israel está hablando justamente de un grupo. ¿Y cuál es el sentido de esta parábola? Esta misma expresión de las vírgenes lo encontramos en Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 14, el Señor Jesús, el relato bíblico nos habla de 14:4. Estos son, hablando de los 144.000 judíos, estos son los que no se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Fíjense que debemos entender, Apocalipsis 14:4, que cuando está hablando de que no se contaminaron con mujeres, y pues son vírgenes, está hablando en sentido figurado. ¿Por qué? Porque el gran pecado en el tiempo de la tribulación va a ser justamente, capítulo 14, versículo 8, la apostasía, la fornicación religiosa. Entonces, acá lo que está diciendo que este grupo de 144.000 judíos van a ser que el remanente, el principio. Fíjense que está hablando de las primicias. Quiere decir que posiblemente estos sean los primeros convertidos. Estos a su vez van a predicar a la nación de Israel y luego también van a predicar a los gentiles y muchos se van a convertir. Acá en Apocalipsis capítulo 25 está hablándole a la nación de Israel. Fíjense que en esta parábola de las vírgenes le está hablando a Israel como nación, que esa nación tiene que estar preparada, porque la tribulación no solamente va a ser un tiempo de juicio, sino que va a ser un tiempo de ¿qué? De preparación. Israel va a tener que estar preparado para el retorno del esposo. Por supuesto que nosotros podemos sacar aplicaciones, que como iglesia tenemos que estar preparados para la venida del Señor Jesucristo para buscarnos, pero acá no le está hablando a la iglesia. Ahora fíjense que estas vírgenes tenían lámparas. Las lámparas en la palabra de Dios es una figura ¿de qué? Justamente de la palabra. Salmo 119, 105. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que el aceite en las Escrituras es una figura del Espíritu Santo. Quiere decir que en el tiempo de la tribulación Israel va a tener que recurrir ¿a qué? A las Escrituras, al poder del Espíritu Santo y a esperar la venida del esposo. Ellos van a esperar la venida de su Mesías y ahora sí le van a recibir.
claramente. Entonces, la primer figura, la parábola de las vírgenes, es la figura justamente de que Israel tiene que estar preparado. La segunda figura que encontramos acá es la figura de los talentos. En esta figura, la lección que el Señor Jesucristo quiere darle a la nación de Israel, que la tribulación no solamente va a ser un tiempo de preparación para la nación de Israel, que tiene que estar preparado para la venida del esposo, sino que también la tribulación va a ser un tiempo de ¿qué? De trabajo. Israel va a tener que producir. ¿Qué va a tener que producir? Israel va a tener que comunicar el mensaje del Evangelio, claramente. Israel va a llevar el mensaje a todo el mundo en aquel entonces, porque en Mateo capítulo 24 vimos claramente que será versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Quiere decir que la tribulación para la nación de Israel va a ser un tiempo de ¿qué? De preparación. Tienen que estar preparados para la venida del esposo, pero también va a ser un tiempo de estar trabajando, involucrados. A través de esas dos parábolas, el Señor Jesucristo le estaba hablando a la nación de Israel. Por supuesto que cuando hablamos de la nación de Israel estamos hablando de individuos dentro de la nación. Dios no salva naciones, Dios salva individuos. Y muchos de la nación de Israel, como si bien son israelitas, esos individualmente van a tener que reconocer al Mesías en el tiempo de la tribulación y lo van a estar esperando. Esos israelitas que reconozcan a Cristo como el Mesías y que le estén esperando, son los siervos que van a producir, son las vírgenes que están atentas esperando la venida del esposo. Esas dos figuras, está hablando de la nación de Israel, y cuando Cristo vuelva a reinar y sean juzgados, esos que estuvieron esperando van a entrar al reino milenial. Es lo que vamos a comenzar a ver ahora. En ese juicio, estas personas que entran al reino milenial entran con cuerpos comunes, con cuerpos de carne y hueso, porque ellos no murieron, ellos no pasaron por la muerte y no hay una transformación. Nosotros, si el Señor viene a buscarnos ahora, seremos transformados, pero las personas que se queden en sus cuerpos van a tener carne y hueso como en el día de hoy. Entonces, esas personas, a la finalización de la tribulación, esas personas, si son creyentes, van a entrar al reino milenial justamente con cuerpos de carne y hueso. El otro juicio que tenemos acá, que es de suma importancia, es el juicio de las naciones. Mateo capítulo 25, versículo 31, en adelante hasta el versículo 45, nos habla sobre este juicio. Ya Israel ha sido juzgada. Ya Israel ha reconocido, en ese tiempo cuando Cristo vuelva, van a reconocer al Señor Jesucristo como su Mesías, como aquel que traspasaron. Mirarán a aquel que traspasaron y se lamentarán. Y claramente ahí Israel, ahora, aquellos que hayan creído en Cristo como el Mesías, van a entrar al reino milenial y comienza el reino milenial con todas estas personas siendo salvas, con un cuerpo común y corriente. Pero hay otro grupo más que es muy importante acá. Son las naciones que han quedado. Esas naciones que han quedado también van a ser juzgadas. El Señor Jesucristo va a hablar de este juicio en varias porciones del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Joel capítulo 3. ¿Dónde va a ser este juicio? En el valle de Josafat. Recuerden que el Señor Jesucristo va a depositar sus pies en el monte de los olivos y el monte se va a partir y allí se va a formar un gran valle. Ese valle, allí van a ser reunidas todas las naciones gentiles para ser juzgadas. La base de este juicio, fíjense cuál va a ser. Versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él,
Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Qué naciones? Las naciones que hayan quedado vivas al término de la tribulación. Y fíjense que él las va a apartar los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Fíjense que entre las naciones, Cristo va a apartar por un lado las ovejas y por otro lado los cabritos. Acá ya vemos dos grupos, ovejas, cabritos, pero hay un tercer grupo que se menciona acá. Versículo 40, que son los hermanos. Ahora fíjense lo que dice, y respondiendo el rey dirá: de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Fíjense que en este juicio se mencionan tres grupos. Primero las ovejas, luego los cabritos y en tercer lugar los hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? Es sencillo, porque ya la iglesia no está. Estamos hablando de la tribulación. Entonces la iglesia ya no está. Ya Israel ha sido juzgado. Ya los gentiles están acá. Entonces, estos hermanos, ¿quiénes son? Los 144.000 judíos. Está hablando de los judíos, que ellos en la tribulación se van a convertir. Recuerden que al convertirse ellos van a comenzar a predicar el mensaje del Evangelio. ¿Cuál va a ser la base de este juicio? La base de este juicio fue el trato que ellos le dieron, las ovejas y los cabritos, o sea, las naciones gentiles, a los judíos. Porque en el tiempo, recuerden que cuando comienza la tribulación no tenemos creyentes. Luego se convierten de alguna manera estos 144.000 judíos, que son las primicias, comienzan a predicar. Y un montón de gentiles. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 en adelante, vimos claramente que esa multitud habían salido de la gran tribulación. Eran de todas las naciones, pueblos y lenguas. Esas personas estaban en el cielo, quiere decir que habían muerto. Pero un montón de gentiles no van a morir. Esas personas también van a creer al mensaje que van a predicar los 144.000 y van a tener que creer en ese mensaje y lo van a tener que de alguna manera vivir y experimentar en su propia vida ese mensaje, pero no solamente a través de su fe, sino a través de ¿qué? De sus obras. La salvación se va a mostrar a través de sus obras. ¿Cómo va a ser esto? Recuerden que los judíos, a la mitad de la tribulación, recordemos que el anticristo se revelaba como el hombre de pecado y comenzaba una persecución sobre la nación de Israel. Y vimos claramente en Mateo capítulo 24 que el Señor Jesucristo dijo: cuando veáis la abominación desoladora, huyan. Recuerden que ellos, el verdadero creyente no va a ser sellado por el anticristo. Entonces muchos van a dar su vida en ese tiempo, pero muchos van a poder vivir. Los judíos van a ser perseguidos, van a ser encarcelados, van a tener hambre, van a tener sed, van a estar desnudos. Y muchos creyentes de las naciones gentiles los van a recibir en sus casas. ¿Cómo va a ser esto? Claramente lo dice aquí en estos versículos. Dice: y pondré, versículo 33, a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, a las ovejas: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. ¿Entienden que este juicio va a ser justamente antes del comienzo del reino? Las naciones gentiles los va a separar a la derecha y a la izquierda, y claramente les va a decir: el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Y entonces esas personas de las naciones gentiles que son salvas le van a decir: ¿cuándo te vimos? Nunca te vimos con hambre, nunca te vimos. Y el Señor Jesucristo les va a decir: por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? Los judíos creyentes en la tribulación. Estos creyentes, gentiles, de las naciones gentiles, van a arriesgar su vida. Van a arriesgar su vida.
Y esa va a ser la forma en que van a manifestar la salvación. O sea que van a manifestar su salvación por sus obras. Una persona no necesariamente tiene que creer lo que yo digo. No puede negar si yo vivo de acuerdo a la palabra de Dios. Y Santiago nos dice claramente que la fe sin obras es una fe muerta. Y acá vamos a ver que esta salvación se va a manifestar por sus obras. Cuando un gentil reciba a un judío, está arriesgando su vida, va a arriesgar su propia vida, porque si lo descubren allí en ese lugar, esa persona también va a morir. Y ahí el Señor Jesucristo le va a decir a ellos, de las naciones gentiles, venid, entrad al reino de mi Padre. En nuestro próximo estudio vamos a ver lo que sucede. Ya vimos con las ovejas, ahora vamos a ver con los cabritos qué es lo que sucede, que son la otra parte de las naciones gentiles.